Noticentro 1, CMI. Gobierno de Israel ordena ofensiva total y sin restricciones contra la organización terrorista Hamas. Nuevo ataque de Hamas con cohetes a una ciudad israelí. Israel responde con bombardeos a Gaza. Ya se registran más de 3.000 muertos como resultado del conflicto y más de 6.000 heridos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En el cuarto día tras el ataque de Hamas a Israel, el gobierno de ese país anunció una ofensiva total y sin restricciones contra la organización terrorista que opera en la Franja de Gaza. El ejército israelí ha intensificado sus bombardeos sobre Gaza y asegura haber recuperado el control de la frontera y promete mantener su ofensiva. Por lo que el grupo terrorista Hamas respondió con más ataques contra el sur del país. Los bombardeos sobre la franja han dejado al menos 900 fallecidos y 4.600 personas heridas, según el Ministerio de Sanidad. Israel bombardeó 200 objetivos en Gaza y también ha lanzado proyectiles de artillería contra al menos 2 puntos del sur del Líbano cercanos a la frontera entre ambos países, donde fallecieron 3 integrantes del grupo chií libanés Hezbollah. Israel is committed to the security of its citizens, to their safety and well-being, both when they are attacked by murderous and cruel human monsters and when they are kidnapped and taken prisoners by them. I would like to emphasize the full responsibility rests on the barbaric murderers of Hamas and Islamic Jihad. And therefore, as to the well-being of those abducted and kidnapped, it should be made clear, not a hair on their heads should be harmed. They should be unconditionally released and returned home. El número de personas desplazadas en Gaza por los bombardeos israelí se eleva hasta los 190.000, como consecuencia de la ofensiva lanzada por el movimiento de resistencia islámica Hamas, según se ha informado la Oficina de Naciones Unidas para la Corporación de Asuntos Humanitarios, que ha alertado que el desplazamiento masivo ha aumentado durante las últimas 24 horas. El grupo terrorista Hamas no ha parado sus ataques a Israel. El país registra más de 1.000 víctimas mortales y más de 2.600 heridos. Ante la respuesta de Israel contra la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas responde con una descarga de cohetes sobre Ashkelon, una ciudad al sur de Israel con 170.000 habitantes. La localidad fue una de las ciudades israelíes más afectadas por los proyectiles lanzados desde Gaza, donde también han alcanzado un hospital que sufrió varios daños materiales. De igual manera, la organización terrorista islámica palestina Hamas amenazó con matar públicamente a los rehenes civiles en respuesta a los bombardeos de Israel que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza. نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين. Por su parte, Israel asegura haber frenado nuevas infiltraciones en las últimas 24 horas y ha hallado 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas que cruzaron en la operación sorpresa del sábado. Asimismo, Israel llama a filas a 300.000 reservistas de todo el mundo para realizar la operación Espadas de Hierro. No tiene precedentes, por lo que miles de israelíes vuelven desde el extranjero. En total, solo del lado israelí hay más de 1.000 víctimas mortales y 2.600 heridos. Israel llamó a 300.000 reservistas que están en todas partes del mundo a luchar contra los combatientes de Hamas. Será la mayor movilización desde su creación como Estado. Al término de 4 días de batallas en las calles de Israel, fueron autorizados a diferentes ciudadanos a salir de sus casas, pero continúan los enfrentamientos en otras localidades lindantes a Gaza. A pesar de las medidas adoptadas, combatientes de Hamas siguen infiltrándose desde el territorio palestino por algunas de las 15 aperturas forzadas en la cerca de separación. En Israel,
Todo adulto hasta la edad de 40 años cuenta como militar en reserva. Está obligado a acudir a las filas si se le llama y participa ocasionalmente en actividades de entrenamiento, aunque las mujeres embarazadas o con hijos están exentas. Aproximadamente la cuarta parte de estos reservistas están considerados activos por haber participado en entrenamientos regulares. Las Fuerzas Armadas de Israel recuperaron el control de la frontera con la Franja de Gaza. En medio de esta operación, Hamas anunció el deceso de 2 altos miembros de la organización terrorista. El grupo terrorista islamista Hamas anunció este martes que su miembro de economía Jawad Abu Chamala y el comandante miembro de la oficina política de la organización Zakaria Abu Ma'amar murieron en el ataque efectuado por las Fuerzas Armadas de Israel en la ciudad de Khan Yunis, cerca de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. Abu Chamala era responsable en su función de gestionar la financiación del terrorismo dentro y fuera de la Franja de Gaza, así lo dijo el ejército israelí, al tiempo que describió que Abu Ma'amar era el responsable de la toma de decisiones de Hamas y coordinador entre los grupos terroristas en la Franja de Gaza. Y por su parte, Irán celebró el ataque terrorista de Hamas contra Israel. La máxima autoridad de Irán dijo que Teherán no había estado involucrado en el ataque del fin de semana del grupo Hamas contra Israel, pero elogió a lo que llamó la derrota militar y la inteligencia irreparable de Israel. Por su parte, Israel afirma que Irán ha financiado al grupo Hamas durante mucho tiempo con unos $100.000 millones al año entre armas y entrenamiento. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم ما از مبارزات دفاع میکنیم ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم ما به اونها افتخار میکنیم این هست. La República Islámica de Irán e Israel son enemigos y compiten por la hegemonía regional y mantienen una guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes. Un conflicto bajo la sombra para expandir su influencia regional. La Organización Mundial de la Salud pidió crear un corredor humanitario con el fin de hacer llegar ayuda a 600.000 civiles afectados en Gaza. Esta propuesta se realiza con el fin de que los heridos que lo requieran puedan ser evacuados. Varios portavoces de la OMS han explicado que cuando empezó el conflicto se tenían suministros en 7 grandes hospitales de Gaza, pero estos ya se están agotando, así que se prepara rápidamente la compra de material de urgencias por $1 millón. Mientras tanto, los hospitales palestinos con ayuda de la OMS han activado planes de emergencia hospitalaria para gestionar lo mejor posible el aumento de heridos, aunque el sistema sanitario se encuentra funcionando por encima de su capacidad. En los ataques de Israel contra Gaza murieron 4 trabajadores sanitarios, 6 están heridos y 9 ambulancias fueron destruidas, de acuerdo con un recuento de la organización que no ha podido verificar los ataques a las instalaciones sanitarias en Israel. El gobierno de Estados Unidos reiteró su total apoyo a Israel hasta el final de la guerra. El presidente Joe Biden denunció a Hamas y calificó el ataque sorpresa contra Israel como un acto de maldad y reiteró el apoyo al pueblo israelí mientras este lamenta la matanza de más de 1,000 personas, incluidos al menos 14 estadounidenses. Let there be no doubt. The United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. It's as simple as that. These atrocities have been sickening. We're with Israel. Let's make no mistake. Thank you. Biden le dijo a Netanyahu que le pedirá al Congreso que se tomen medidas urgentes. También prometió reponer los interceptores utilizados por el sistema de defensa antimisiles de la cúpula de hierro de Israel, así como municiones, además de redoblar la presencia militar estadounidense en la región.
La ONU dice que los asedios están prohibidos según el derecho internacional humanitario. El organismo advirtió que por lo que este organismo internacional está en la obligación de velar constantemente por proteger a la población civil y los bienes civiles, solicita inmediatamente la liberación de los rehenes. El Fondo Monetario Internacional emitió el informe de perspectivas económicas mundiales, en el que mejora por segunda vez su perspectiva de crecimiento para América Latina. Según la organización financiera, la economía latinoamericana crecerá un 2.3% este año, más del 1.9% estimado anteriormente. La mejora en la perspectiva se debe a un crecimiento más fuerte de lo esperado en Brasil y México, primera y segunda economía de la región, que crecerán respectivamente un 1% y un 0.6% más de lo anticipado. Por su parte, el fondo espera que este año se produzca una contracción del 0.5% en Chile y del 2.5% en Argentina. Ahora el Fondo Monetario Internacional sube el pronóstico de crecimiento para Colombia, pero observa mayor inflación. El organismo cree que el país crecerá un 1.4% a finales de este año, mientras que en el 2024 se aceleraría ligeramente al 2%. Brasil declara en emergencia la situación del río Madeira, el principal afluente del río Amazonas, por una grave sequía. La decisión busca mitigar la escasez de agua registrada en el Madeira, que ha alcanzado su menor nivel del último medio siglo, debido a los efectos del Niño y el cambio climático. China lanzó una nueva ruta férrea de carga a Alemania. Su recorrido será de 17 días. Recorrerá 6 países. Se trataría del primer tren de carga expreso directo que une a la metrópoli china Shanghái con Múnich, Alemania. Con una carga valorada en más de 27 millones de dólares, el tren recorrerá 6 países antes de llegar en 17 días a Múnich, la tercera ciudad más grande del país europeo. Múnich es una ciudad industrial, por lo que el envío se realiza mediante 7 líneas de montaje con equipos de información mecánicos de nueva generación integrados, lo que es beneficioso para el desarrollo de las empresas locales. En la actualidad, Shanghái tiene 10 rutas de trenes de carga que unen alrededor de 29 países de Asia y Europa, incluidos Rusia, Kazajistán, Polonia y ahora Alemania. Muy buenas noches. Sorpresiva y sorprendentemente comenzó a avanzar en forma inesperadamente ágil y rápida la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. La oposición dice que se trata de que el Ministerio de Salud o el gobierno se volvió una fábrica de mermelada. Nuestro invitado esta noche es el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, el señor ministro de Salud. Ministro, ¿cómo logró el gobierno la aprobación tan rápida, prácticamente inesperada, de la reforma a la salud, primero en la comisión y hoy avanzando rápidamente en la plenaria de la Cámara? En base a lo que ha sido todo este tiempo, don Yamit, en base a mucho trabajo. Yo por eso quiero saludar desde acá a todos y cada uno de los colombianos que nos están escuchando, porque este no es un trabajo de hoy, este es un trabajo que inició el gobierno del presidente Petro y especialmente que se comprometió a hacer las reformas necesarias. Entonces se ha venido trabajando intensamente, tanto en la comisión, en donde se trabajó con gran intensidad, viene aquí a la plenaria de la Cámara, se hace la subcomisión, que tengo que decir yo y reconocerlo, creí que podría ser de pronto una barrera y un impedimento para que las cosas transitaran con normalidad en la plenaria de la Cámara. Pero resultó muy favorable, porque se lograron estudiar la gran mayoría de los artículos, de los que están y en el proyecto, que son 143 más o menos, unas veces más, otras veces menos, pero trabajaron intensamente los de la subcomisión, don Yamit, desde la mañana hasta la noche, los fines de semana,
al mismo tiempo también se escucharon durante 3 días a todos los diferentes sectores en los cuales está representada la salud, por una u otra razón. Y esto permitió que llegara un proyecto mucho más consolidado, mayoritario en el consenso, y por supuesto, por eso ha logrado un trámite fácil y adecuado. Y además, usted mencionó que, que de pronto estemos repartiendo dádivas. Algunos lo llaman mermelada, otros los han llamado en otros gobiernos de otra manera, ¿no es cierto? Cupos indicativos, por ejemplo, ¿no es cierto? En la época de otros presidentes. No, el presupuesto del Ministerio de Salud al parecer muy abultado, y usted lo ve con 48 billones de pesos, de los cuales solamente 2 billones son verdaderamente del ministerio, porque 46 se van a pagar la salud de los colombianos a través de los recursos que reciben las EPS para que se atiendan a las gentes. O sea, las EPS no tienen recursos, son los recursos de nosotros los que utilizan las EPS. Entonces, si no me quedan sino 2 billones y resulta que me gasto cerca de 800.000, casi la mitad de esos recursos se gastan en vacunas, pues para inversiones no quedan sino 600.000. De esos 600.000, 200.000 son recursos que van para un hospital en Risaralda, quedan 400.000. Y usted había mencionado en alguna ocasión que habían cerca de 6 billones para repartirle a los parlamentarios. Aquí, para hacer puestos de salud en este momento, pues el presupuesto es apenas de 400.000 millones de pesos, que tratamos de hacer todo lo posible por hacerlo llegar a los diferentes sectores de Colombia, especialmente los más vulnerables y los más necesitados. Entonces, aquí lo que ha habido es un acuerdo de fuerzas. Aquí hay partidos de gobierno, que está el Pacto Histórico, está el Partido Verde, está el Partido Liberal, que también es partido de gobierno, están Comunes, que es partido de gobierno, están los indígenas, que es partido de gobierno, está el CIPRET, que son las 16 curules de paz. Entonces, tenemos una mayoría en el Congreso. Lo que hicimos fue cohesionarla, trabajar con ellos de la mano, ponernos de acuerdo en los artículos y poder presentar la mejor solución para la salud de los colombianos. Pero a ver, señor ministro, con todo respeto, usted me dice que está el Partido Liberal, que es partido de gobierno. Tengo entendido que las relaciones entre el jefe del Estado y el jefe del Partido Liberal no son buenas. Entre otras cosas, los separan a los dos puntos de vista diferentes precisamente sobre la reforma a la salud. Porque tengo entendido que el presidente Gaviria, jefe del Partido Liberal, acepta que es necesaria una reforma a la Ley 100 que crea las EPS, pero no una eliminación. Esa, entiendo, es la diferencia. Don Yamir, el 21 de noviembre, en noviembre del 2021, hace 2 años, visité yo al presidente Gaviria en su vivienda, en su apartamento. Estábamos tratando de que el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, y él pudieran llegar a una reunión. Y en esa ocasión me planteó líneas rojas. Me dijo, no estoy de acuerdo con la transición energética en tan corto tiempo. Le dije, presidente, eso se puede discutir. Me dijo, no estoy de acuerdo con que se acaben las EPS. Esa es otra línea roja. Hoy le tengo que decir al presidente César Gaviria que no se están terminando las EPS. Las EPS siguen siendo EPS, pero con un nombre diferente. Gestoras de paz y vida. ¿Sabe quién le puso ese nombre? Los liberales. Los liberales. Y me gusta ese nombre, me parece hermoso. Gestoras de salud y vida. Entonces, van a seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo todo este tiempo.
yo voy a seguir afiliado a Sanitas. Todos vamos a estar afiliados a una gestora de salud y vida. Todos. Yo en Sanitas, los otros en las que quieran. Y entonces, la única diferencia es que en vez de darle la plata a la EPS para que pague a los hospitales y la clínica, que son los que nos atienden, les vamos a pagar directamente a los hospitales y a la clínica, no hacer ese tránsito, porque ese tránsito se volvió engorroso, ese tránsito no llega a tiempo el dinero a las clínicas y a los hospitales, no llega completo a la clínica y hospitales. Entonces, queremos que sea directo a quien ha prestado el servicio, esa es la única diferencia. De resto, las EPS van a estar haciendo absolutamente todo. Entonces, estamos cumpliendo con la línea roja que nos puso el doctor Gaviria. Pero mire, señor ministro, con todo respeto, el último informe oficial indica que el 96% de la población en Colombia está hoy afiliada a una EPS. Entonces, no parece ser tan exacto que haya que eliminar las EPS, no convertirlas en gestoras de salud, sino eliminarlas para que haya más cubrimiento de salud si las EPS cubren hoy al 96% de la población. Don Yamil, las EPS no se van a eliminar. Va a haber una transformación en el nombre. No, se van a llamar gestoras de paz y vida. A mí me gusta el nombre. Es un nombre hermoso. ¿Sabe quién lo puso? Los liberales. Y nos gustó. Ahora, yo voy a seguir siendo afiliado a Sanitas. Si usted de alguna otra EPS va a seguir afiliado a esa EPS. Las EPS van a seguir haciendo exactamente lo que están haciendo hoy. Exactamente igual. Van a conformar las redes con los distritos y con los municipios y las gobernaciones para que trabajemos todos conjuntamente, pero siguen haciendo las mismas acciones. Va a pagárseles, óigase bien, se les va a pagar el 8% de todo el monto de la salud, que el año entrante pueden ser 94 billones de pesos. Estamos entre 93 y 94 billones de pesos. Estamos hablando de casi 9 billones de pesos que se les va a pagar solamente por hacer ese trabajo. Ellos gastan en administración y lo han confesado entre el 3.5 y el 4. O sea que hay un 4% que les va a quedar de utilidad. Es una suma inmensamente grande. Lo único que cambia es que en vez de nosotros transferir los recursos de todos los colombianos, porque las EPS no son las que pagan la salud, las que pagan la salud somos nosotros, por nuestros impuestos, los que no tienen trabajo, porque pagan impuestos, y los que tenemos trabajo, pagamos con nuestro sueldo. Y ese dinero, en vez de que vaya a la EPS, lo vamos a llevar directamente a la clínica y el hospital que está prestando el servicio. Es muy diferente, porque cuando nosotros les pagamos anticipadamente a las EPS, y las EPS se demoran en pagarle a las clínicas y los hospitales. Eso se va a acabar. Van directos los recursos. Inclusive, a más tardar en un mes tiene que habérsele pagado a los hospitales y las clínicas para que tenga la posibilidad entonces de tener caja, de poder entonces hacer y pagarle a sus empleados y poder ejercer adecuadamente. Entonces, aquí estamos cumpliendo con una de las posiciones que el Partido Liberal, por ejemplo, dispuso de que no se eliminaran las EPS. No las estamos eliminando, las estamos transformando, las estamos mejorando, las estamos poniendo a que trabajen activamente y nos ayuden en todo este proceso. Todo el mundo va a estar afiliado, pero don Yamil, es que tener un carnet de una EPS no le asegura a usted el servicio. ¿Sabe cuántas llamadas me entraron en el transcurso de esta tarde? 6 llamadas me entraron para solucionar problemas, inclusive de la primera dama, para solucionar un problema que no lo estaban solucionando en Sucre. Así sucede todos los días. Entonces, yo creo que
Tenemos que cambiar, tenemos que transformar, tenemos que construir sobre lo construido, pero mejorar, hacer los cambios necesarios. Cuando usted está aquí en el norte, como yo estoy en el norte, vivo en el norte, allá tenemos las mejores clínicas, las mejores atenciones, tenemos hasta un robot. Yo vivo cerca de una clínica que tiene un robot y operan con robots, ya no necesitan ni tocar el paciente, operan desde fuera con un robot que puede valer 2 o 3 millones de dólares, que la cirugía vale 30, 40 millones de pesos, ¿cierto? Mientras los niños nos están muriendo de hambre, de diarrea y de enfermedades respiratorias en La Guajira o en Cumaribo. Cuando llegué yo no encontré a más de 20 niños indígenas desnutridos padeciendo enfermedades en el pequeño puesto de salud. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar. Esto es lo que quiere esta reforma: prevenir la enfermedad, promover la salud, la atención primaria, eliminar las barreras de acceso y cumplir, como hemos cumplido, con los partidos de gobierno, Esto no se está haciendo sin los partidos de gobierno. El Partido Liberal es partido de gobierno, los verdes son partidos de gobierno, el Pacto Histórico, partido de gobierno, el CIPRED, que son las curules, las 16 curules de paz, son de gobierno, los indígenas son de gobierno, ¿no es cierto? Los comunes son de gobierno. Y tenemos 2 partidos que se han declarado independientes. Independientes no quiere decir que estén en contra del gobierno, sino que se pueden entender con el gobierno, y nos estamos entendiendo con los independientes. Ya los que han asumido una oposición radical, como el Centro Democrático y Cambio Radical, pues ya las circunstancias son diferentes. Entonces tenemos, y por eso ha transitado tan expeditamente la reforma, tenemos fortaleza en el Parlamento para aprobar la reforma del señor presidente de la República, pero no las de él, sino las que el pueblo colombiano, en más de 100 millones, en la votación más grande de toda la historia, votó por esas reformas. Y eso es lo que queremos que se pueda resolver. Pero a ver, señor ministro, entonces, si no hubo, como lo asegura usted, y hay que creerle, mermelada, ¿de dónde obtuvo el gobierno la mayoría que está mostrando en la Cámara de Representantes para aprobar la reforma si esa mayoría no la tenía? ¿Cómo fue que logró dar ese vuelco de posición en plena época electoral? Don Yamit, si sumamos CIPRED 16 curules, sumamos a comunes 5 curules, verdes otras curules más, liberales tantas curules como 31 casi 28 que tiene. Si usted suma todas esas curules de los partidos de gobierno, ahí está la mayoría. Pero no solamente eso, hemos llegado a aceptar propuestas inclusive de la oposición en esta reforma, inclusive de la oposición, porque estamos abiertos al diálogo, propuestas de conservadores, propuestas de la U, que son independientes, inclusive de personas que son como de Cambio Radical, que no le dicen a uno públicamente, no quieren que le digan, pero también han participado activamente y están presentando propuestas y cambios y transformaciones en los artículos. Esa es la forma como se puede consensuar para lograr el favor más grande para esta nación, que es la salud que ameritan todos y cada uno de los colombianos, don Yamil. A ver, señor ministro, el jefe del Partido Liberal, el doctor César Gaviria, fue el autor de la Ley 100, que creó las EPS, y el expresidente Uribe fue el ponente de la Ley 100 en el Congreso. Obviamente la pregunta surge, ¿no parece posible que el creador de la Ley 100, el doctor César Gaviria, esté ahora patrocinando la eliminación de un sistema que él creó? Don Yamil, es que no se está eliminando el sistema.
es que las cosas van cambiando. Yo fui senador de la República y me tocó de compañeros a Fernando Botero y al doctor Álvaro Uribe. En ese momento se quiso eliminar el seguro social. Nosotros lo impedimos, pero lo marchitaron. Yo recuerdo, y ojalá el presidente Gaviria recuerde, de una cita que le pedimos todos los de la Comisión Séptima del Senado a él, porque cuando nosotros llamamos al doctor Londoño, al doctor Luis Londoño, ministro de Salud en ese entonces, para que reglamentáramos la ley, reglamentáramos la salud, todos los artículos que habían quedado en la Constitución del 91, reglamentáramos la Constitución, él nos trajo a nosotros un borrador, inclusive parte de él escrita a lápiz, y el gran logro para él en ese momento era vender todos los hospitales y puestos de salud del país. Nosotros nos opusimos a eso. Por eso, muy alarmados, nosotros le pedimos al presidente César Gaviria que nos recibiera en Palacio, y nos recibió en Palacio para poder discutir lo que debería de ser la ley 100 posterior. Yo no pude estar en los debates últimos porque por necesidades viajé a Suecia, de donde había regresado para hacerme elegir senador en el 91. Pero las situaciones en Colombia no habían mejorado y yo era objetivo militar desafortunadamente de la mafia en cabeza de Pablo Escobar. Entonces no pude permanecer más en el país. Pero quiero decirle a ustedes que nosotros siempre le vimos al proyecto de ley y a la ley 100 lo que iba a suceder, porque estaba más interesada la ley en el sistema curativo. Y lo dice claramente el directivo de la Organización Mundial de la Salud. La salud no es hospital, no es un hospital o una clínica. La salud comienza en nuestros hogares, comienza en nuestros puestos de trabajo. La salud no comienza en un hospital o en una clínica, comienza con la comida que comemos, con el agua que bebemos, con el aire que respiramos. Por eso tenemos que hablar, y hablan la Organización Mundial de la Salud, de la atención primaria, fundamentalmente con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Alma-Ata en el siglo pasado fue el gran acuerdo entre todos los países para trabajar la prevención, la promoción y la atención primaria. Si eso hubiera continuado haciéndose en forma clara y justa, hoy no teníamos la desigualdad y la inequidad que existe acá. Unos territorios como el norte de Bogotá que todo lo tienen, y territorios en la Orinoquia o en la Amazonía o en la Guajira o en el Pacífico o en el Catatumbo totalmente abandonados. Entonces lo que nosotros queremos no es que destruir la ley 100, no, sobre la ley 100 estamos conformando estos cambios y estas transformaciones que son fundamentales para corregir los errores que 30 años han venido dejando. Ese es el propósito, para favorecer fundamentalmente al obrero, al trabajador, al indígena, al afro que están abandonados, al pobre de las ciudades. A ellos es que tenemos que llegar, porque allá no estamos llegando. Pero mire, señor ministro, yo tuve ocasión de conversar esta tarde con el señor expresidente Gaviria, jefe del Partido Liberal, y le pregunté muy puntualmente su opinión sobre la reforma. Y él reafirmó, no me reveló, ni más faltaba, sino reafirmó que él, como jefe del Partido Liberal, por eso le advertía yo que me parecían mal hechas las cuentas por usted, no es partidario ni apoya la eliminación de las EPS. No se están eliminando las EPS, Yamit. Con todo respeto, don Yamit, las EPS van a continuar. Les vamos a pagar por su trabajo que han venido haciendo. Más de lo que gastan en administración. Vamos a pagar el 8% de todo
de todo los 94 billones de pesos que va a ser el año entrante. Vamos a pagar más de 8 billones de pesos por la administración. Van a seguir haciendo absolutamente todo lo que han venido haciendo hasta ahora. Vuelvo y repito, la única diferencia es que los recursos no van a ir a la EPS, sino que los recursos van a ir directamente a pagarle a las clínicas y los hospitales. Pero no, van a seguir. Yo voy a seguir afiliado a Sanitas, usted va a seguir afiliado a la EPS que usted tenga. Todos los colombianos van a seguir afiliados a las EPS que tienen actualmente. Y si esas EPS deciden pasarse y transformarse en gestoras de salud y vida, van a continuar ahí en esa EPS. Porque entonces, ¿cómo les vamos a pagar? Ellos van a tener sus afiliados, van a continuar con sus afiliados. Y muy seguramente, si no van a pasar todas a ser gestoras, pues entonces esas EPS van a recibir más afiliados y se van a fortalecer más. Y vamos a pagarle por administrar todo este proceso de salud. Vamos a construir sobre lo construido, don Yami. Y mire, la pregunta final, señor ministro. ¿Quién va a pagar toda la deuda gigantesca que tienen hoy las EPS, que se van a convertir en gestoras, según el proyecto, a pagar la deuda que tienen con las IPS? La van a pagar las gestoras de salud y vida. ¿Cómo las van a pagar? Primero, va a haber una ayuda del Estado, créditos, inclusive con tasa compensada, para que en el transcurso del tiempo puedan pagar esas deudas que tienen pendientes. Vamos a ayudar, vamos a colaborar. El gobierno tiene la mejor de los intereses para que perduren esas gestoras de salud y vida y puedan pagar las deudas que tienen pendientes. Y para eso entonces existirán esos créditos con tasas compensadas a largo plazo para que cumplan con sus obligaciones. ¿Cuánto vale? Entonces, hemos estado pensando esto. Eso es lo que hay que mirar exactamente cuáles son las verdaderas deudas que existen. Por ejemplo, recientemente el doctor Giraldo, que es la persona, el encargada y directivo de lo que son las clínicas privadas, dice él que 16 billones de pesos le deben las EPS a esos hospitales y clínicas. Él representa el 27% de los hospitales y de las clínicas que están asociadas a su entidad. Entonces, pues ahí hay que revisar muy detenidamente esas deudas y de acuerdo a esas deudas, las EPS que se transforman en gestora de salud y vida tienen que, primero, conseguir capital y al mismo tiempo vamos a darle créditos, vuelvo y repito, con tasa compensada para que puedan pagar esas deudas que tienen. Señor doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, usted ha sido muy amable al aceptar esta operación, esta invitación. Muy amable, ministro. A usted mil gracias, don Yamid, y un saludo muy especial a todos sus televidentes. Gracias, ministro. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía y la invitación a que continúen aquí, en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Guerra total, sin restricciones, ordena Israel. Se convoca la mayor cantidad de reservistas de toda su historia. Ex cancilleres de Colombia rechazan posición del presidente Petro sobre guerra de Hamas. Hay desabastecimiento en el país de 34 medicamentos. Avanza reforma a la salud. Líneas rojas del Partido Liberal. Disturbios estudiantiles en Bogotá. Crece nueva toma en Vera al Parque Nacional. Presidente Petro pide a ministros no tirarse codo. Dictan medidas para evitar apagón. Fondo Monetario mejora calificación de Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Con la mayor activación de reservistas de su historia, Israel ordenó una ofensiva total sin restricciones contra la organización terrorista Hamas. Más de 300.000 miembros de la reserva fueron llamados.
cuarto día de guerra entre Israel y Hamas, en donde miles de personas han sufrido las consecuencias de un conflicto que se ha disputado toda la vida por un terreno y una creencia religiosa. Como se pueden ver en los videos, los bombardeos dejan a su paso heridos, muertos, desplazados y daños materiales. Por su parte, durante esta jornada, el ejército israelí intensificó sus bombardeos sobre Gaza y asegura haber recuperado el control de la frontera y promete mantener la ofensiva. Por lo que el grupo terrorista Hamas respondió con más ataques sobre Ashkelon, una ciudad del sur de Israel con 170.000 habitantes. Los bombardeos sobre la franja han dejado al menos 900 fallecidos y 4.600 personas heridas, según el Ministerio de Sanidad. Por su parte, Israel reporta 1.000 fallecidos y 2.600 heridos. Las autoridades israelíes hallaron más víctimas fatales al sur de Israel, cerca a la frontera con Gaza, entre las que podían contabilizarse bebés decapitados. Israel, para llevar a cabo la contraofensiva, hizo un llamado a 300.000 reservistas de todo el mundo para luchar contra los combatientes de Hamas. Este grupo terrorista anunció este martes que su ministro de Economía y el comandante de la oficina política de la organización fallecieron en el ataque efectuado por las Fuerzas Armadas de Israel en la ciudad de Khan Yunis, cerca de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. Por otro lado, el presidente Joe Biden le dijo a Netanyahu que le pedirá al Congreso que se tomen las medidas urgentes. También prometió proponer los interceptores utilizados por el sistema de defensa antimisiles de la cúpula de hierro de Israel, así como municiones. Además, redoblar la presencia militar estadounidense en la región. Let there be no doubt. The United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. It's as simple as that. These atrocities have been sickening. We're with Israel. Let's make no mistake. Thank you. Por último, la ONU dice que los asedios están prohibidos según el derecho humanitario y solicita la liberación de los rehenes. En 2 aviones de las fuerzas militares se serán repatriados al menos 220 colombianos que están en este momento en Israel. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Estos son los 2 aviones de la Fuerza Aeroespacial que irán por colombianos atrapados en Israel. Están a la espera de ser traídos por la Fuerza Aeroespacial. Ya están destinados 2 aviones, se encuentran en este momento en Catam. Con una capacidad de 110 puestos, me dicen en la Embajada de Colombia en Israel que alrededor son de 220 personas que abordarían. Se trata de 2 Boeing 737 que iniciarán vuelo a las 3 de la madrugada de mañana con el propósito de repatriar a las decenas de colombianos. Más o menos unas 15 horas hasta Lisboa y luego a Tel Aviv, que son 5 horas. Pues lo que nos han manifestado es que no hay ningún tema de seguridad para entrar al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. Hasta el momento, la Embajada de Colombia en Israel y su sección consular en Tel Aviv ha atendido a más de 270 de sus ciudadanos. La embajadora de Colombia en Israel ha sido muy activa, está en conversaciones con ellos, la necesidad que se encuentren agrupados para el momento en que lleguen los aviones puedan ser sacados de este país. El consulado ha estado en contacto con las familias de Ivonne Rubio y Antonio Mesías, los 2 colombianos que fueron reportados como desaparecidos tras los ataques de Hamas. Noticentro 1 CMI habló con una mujer que vive en Israel, cuyos 2 hijos hacen parte del ejército de ese país. Uno de ellos ya está combatiendo contra Hamas. Ellos son los hermanos Romero. Ambos son colombianos, tienen 19 y 21 años y por vocación decidieron entrar al ejército de Israel. Con una bandera de las 2 naciones en su espalda, Shavid recibió con orgullo el grado de sargento. Esa misma se la llevó para enfrentar al grupo terrorista Hamas. Desde Tel Aviv, su madre Mari Romero le dijo a Noticentro 1 CMI que se acabaron las noches de tranquilidad
y teme por la seguridad de su hijo. ¿Qué fue lo último que usted le dijo a su hijo antes de salir con sus maletas para la guerra? Le di un abrazo y le dije, hijo, te quiero mucho, cuídate, sabes que aquí te vamos a esperar y que tienes que regresar a casa, y piensa eso siempre, que te vamos a estar esperando con todo el corazón y los brazos abiertos de que vuelvas a casa. Su otra hija, Shelly Romero, tiene 21 años, ya terminó el curso y por su especialidad, en cualquier momento se irá a combatir. Ella trabaja en la parte de los misiles, de combate, o sea, como para explotar el misil que llega. Tiene ese cargo, así que también es un cargo muy importante en el ejército, y pues ya la llamaron también a prepararse. La mujer habló de los 2 colombianos que se encuentran desaparecidos. Tenemos 2 niños colombianos que nos duele, nos está doliendo en este momento el corazón de saber que no sabemos nada de ellos, porque es el sufrimiento de todos, como te digo. Somos una familia y sufrimos por todos. No tenemos ni idea, nadie dice nada, no en las noticias, no el presidente, no sabemos dónde están, si están vivos, que Dios quiera que sea así, si se los llevaron para Gaza. Narró que minutos antes de conceder esta entrevista sonaron las alarmas que indican ataques con cohetes en la zona, y pidió oración por sus 2 hijos militares que hoy enfrentan la más dura de las batallas. En carta dirigida al presidente Gustavo Petro, un grupo de 10 ex cancilleres le dice al jefe de Estado que su posición sobre la guerra en el Medio Oriente se separa de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional. El grupo de 10 cancilleres que le dirigió la carta pública al presidente de la República es de diferentes partidos y que fueron ministros de Relaciones Exteriores en gobiernos como el de Ernesto Samper, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque, entre otros. Expresan su preocupación y se lamentan por lo que se vive en el Medio Oriente. Afirman que estos actos merecen el más firme rechazo y condena, toda vez que constituyen una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas internacionales de protección de la población civil. En su 4º párrafo de la carta, dicen a Gustavo Petro: los mensajes del presidente de la República y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo. Su contenido y alcance alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan la institucionalidad de nuestra diplomacia. La carta la firman Noemí Sanín, Rodrigo Pardo, María Emma Mejía, Camilo Reyes, Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araujo, Fernando Araujo, Jaime Bermúdez, María Ángela Holguín, Claudia Blum y Marta Lucía Ramírez. El desabastecimiento de 34 medicamentos en el país obligó al Instituto de Vigilancia de Medicamentos a tomar medidas de emergencia. El INVIMA tomó varias medidas para atender el desabastecimiento de 34 medicamentos en el país. Algunas son: priorizar los trámites para el registro sanitario, importación por única vez de medicamentos, declarar el medicamento como vital no disponible. Los principales afectados por el desabastecimiento son pacientes con cáncer, VIH y quienes usan anticonceptivos. El informe del INVIMA también revela que 18 medicamentos más están en riesgo de desabastecimiento. La mitad del proyecto de reforma a la salud se aprobó en el Congreso de la República. En un acalorado debate también se eliminaron 8 artículos del texto. Aunque se levantó la votación de reforma a la salud por falta de quórum, se lograron aprobar 63 artículos. Creo que se han aprobado, por ejemplo, varios capítulos de las redes integradas e integrales de servicios, varios artículos de fortalecimiento de la ADRES, varios artículos asociados a la política de talento humano en salud, los artículos de inspección, vigilancia y control. Así que, bueno, yo creo que vamos avanzando en este proceso. Hemos logrado que vaya transitando, no sin dificultades, porque por supuesto que no es así, pero por lo menos pasos que se van dando muy afirmativos en poder lograr un resultado positivo en la Cámara de Representantes. En el proceso, 8 artículos fueron eliminados. El de mayor discusión fue el que le otorgaba una función jurisdiccional a la Superintendencia de Salud, en casos donde no se garantizara el acceso o atención a la salud. Nosotros seguimos en la franca intención de poder construir la superintendencia que queremos y vamos a hacer uso de todos los elementos legales que existen dentro del ejercicio del debate congresional
para insistir en la claridad informativa que se requiera alrededor de las funciones jurisdiccionales que le permitan a Colombia tener una superintendencia de salud que le genere confianza, credibilidad y la actuación correspondiente frente a lo que los ciudadanos de este país exigen y requieren. A varios congresistas les preocupa que no se logre la votación de la reforma antes de las elecciones regionales. El Partido Liberal mantiene las líneas rojas sobre aseguramiento en salud. Votarán de manera positiva los artículos que se modifiquen con las proposiciones presentadas. Yo diría que está dividido, hay unos que están votando todo, otros yo diría que podríamos dar la batalla, pero yo en cierta manera llamo al consenso del partido. Pese a la división, varios congresistas del Partido Liberal mantienen las líneas rojas presentadas para que algunos artículos de la reforma a la salud sean modificados. Por ejemplo, una línea roja es el aseguramiento. El aseguramiento no puede ser público como se está planteando en la reforma, sino dejarlo público, privado y mixto, que entren y compitan las EPS, las que sean mixtas, lo mismo que el sector público, lo mismo que por ejemplo la libre elección. Esa es otra línea roja, eso es estatutario, además yo lo dije en la plenaria, ojo, ese artículo 10 es estatutario porque la ley estatutaria actual que define el derecho a la salud como fundamental del 2015 establece la libre elección como uno de los principios. Estos temas se votarán la próxima semana cuando se reanude el segundo debate de reforma a la salud en plenaria de Cámara. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló que en medio de los acercamientos con los grupos armados ilegales se solicitó que estos no protagonicen actos violentos en el marco de las elecciones regionales. Indicó que los grupos han respondido favorablemente. Las elecciones para elegir alcaldes y gobernadores del 29 de octubre tienen actualmente 320 alertas de riesgo por violencia, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el gobierno nacional asegura que los grupos armados han demostrado una voluntad de paz para que no se presenten ataques que opaquen el sufragio. Todos los grupos saben, hemos enviado mensajes y algunos ya respondieron públicamente de respeto a las elecciones, tanto a los candidatos como a los electores. Desde el gobierno nacional se avanza en los diálogos para lograr llegar a un cese multilateral entre grupos armados y las fuerzas militares. La importancia de ir construyendo un cese de fuego multilateral. Estamos trabajando en eso. Vamos a ver qué logramos. Este martes también se conoció el decreto 1640, el cual ordena la suspensión de operaciones militares ofensivas en contra de las disidencias de las FARC hasta el próximo 16 de octubre, cuando inicia un cese bilateral. La procuradora Margarita Cabello alertó por la posibilidad de que se registre un apagón el día de las elecciones. Sería muy grave para el país que en el proceso electoral tuviéramos acreditado o ratificada las reclamaciones de todo el sector de una posible falla de energía en este trámite y en este proceso electoral. El viceministro del Interior señaló que se están tomando todas las medidas. ¿Cuáles son esas medidas, por ejemplo? Se suspenden los mantenimientos a las redes eléctricas. Esos días no se harán, el día de la elección no se hará mantenimiento de la red eléctrica. También se declara como la situación de contingencia en toda la red eléctrica nacional para que todos los operadores estén operando a full capacidad y de esa manera puedan darse todas las condiciones de seguridad. También, además, existen diversos mecanismos implementados en el sistema electoral a través de los contratos que vinculan la operación logística que garantizan que la operación eléctrica no se interrumpa. De otro lado, el ministro Velasco pidió las garantías con el software para las elecciones. A esta hora se normaliza la operación del sistema Transmilenio en Bogotá, luego de las protestas de estudiantes de la Universidad Nacional en la calle 26. Varias estaciones y buses del sistema fueron vandalizadas. Caótico fue el regreso a casa para los bogotanos por la calle 26. Protestas de estudiantes de la Universidad Nacional paralizaron Transmilenio a plena hora pico. Los manifestantes se desplazaron por el carril exclusivo hacia el centro de la ciudad. A su paso, encapuchados vandalizaron algunas estaciones y buses de Transmilenio. La marcha llegó al centro de Bogotá, en la carrera quinta con calle 28, donde estudiantes arengaron en contra de la reforma a la Ley 30.
Aunque hubo afectación a la movilidad, no hubo choques con la fuerza pública. A medida que pasan las horas, crece una nueva toma de indígenas en Vera al Parque Nacional en Bogotá. Más de 360 indígenas en Vera se tomaron nuevamente el Parque Nacional. Con plásticos y madera levantaron los cambuches en los que vivirán de manera indefinida. Hasta ahora no se han brindado ni una alimentación de tomar algo. ¿Hace cuánto no comen? Hace ya 2 días hasta el día de hoy. Esta comunidad llegó desde el albergue de La Florida, donde denuncian condiciones de hacinamiento, falta de agua y problemas sanitarios. De Florida ya es mal condición de agua, del baño, bueno, de las basuras. Dicen que se moverán del parque solo cuando se les garantice una reubicación en el centro de la ciudad, para lo cual hubo diálogos con el distrito y la nación. En Bogotá nosotros solo podemos dar, para la cantidad de personas que hay, los albergues que tenemos, que son tanto la UPI de La Florida como la UPI de La Rioja. Nosotros dijimos desde el minuto 1 que eran albergues temporales y llevamos 2 años con los albergues, básicamente porque no hemos podido tener una resolución de fondo por parte del gobierno nacional. El Parque Nacional fue recuperado en mayo del 2022 luego de una larga ocupación. 16 meses después vuelve a ser invadido indefinidamente por la comunidad indígena. Trabajar en equipo y no tirarse codo. Eso les pidió hoy el presidente Gustavo Petro a sus ministros desde Tumaco, municipio de Nariño. Dijo que el gobierno en pleno sesionará allí durante 2 semanas en una fecha aún por definir. A Tumaco llegó el presidente Gustavo Petro acompañado por la mayoría de sus ministros. Allí, 11 voceros de la comunidad hablaron a nombre de todos los sectores. Aquí, ¿por qué se nos niega el derecho que tenemos de disfrutar? Comercial, turístico, de seguridad, de educación, salud, etc. El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno en pleno sesionará durante 2 semanas en ese municipio para atender las inquietudes de la comunidad e hizo un llamado a sus inmediatos colaboradores. Yo quiero a mi gabinete alrededor de este tema. Eso no lo hace un ministro solo, solo hace el equipo. Entonces no puede haber ministros tirándose codo con el otro ministro ahí, porque no hay equipo. El equipo es fundamental. Al hablar de la política antidrogas que impulsa su gobierno, el mandatario cuestionó el programa de sustitución de cultivos ilícitos del expresidente Juan Manuel Santos. Los operadores se tumbaron la plata de los campesinos, es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción, y hay que decirlo. Hay que decirlo, porque si no la corrupción nos va a ahogar a nosotros mismos. Lo cual significa entonces que no funciona desde el punto de vista de cómo un campesino solito corta la hoja de coca de X hectáreas, espera un dinero del gobierno que no llega y ahí se fregó. E hizo un anuncio legislativo en relación con la emergencia que vive el departamento de La Guajira. Que casi todo el trabajo que se hizo en La Guajira pues se perdió, estaba en esos decretos. Ahora vamos a presentar el trabajo como proyectos de ley con mensaje de urgencia al Congreso de la República, que eso debe ser mañana. Mañana el presidente Gustavo Petro estará en un gobierno escucha en la localidad bogotana de Bosa. La Fiscalía libró una orden de captura contra Cielo Génico, integrante de uno de los más reconocidos clanes políticos del Cesar. La mujer es la madre del suspendido gobernador Luis Alberto Monsalvo. La orden de captura tiene que ver con la muerte de 2 hombres en 2002, quienes eran contratistas de la gobernación del Cesar. Un paramilitar afirmó a la Fiscalía que Génico ordenó el crimen porque las víctimas no devolvieron un dinero previamente acordado. Hubo una grave emergencia en Charalá, municipio de Santander. Las autoridades decretaron calamidad pública por los daños que provocó una tormenta eléctrica con granizo que afectó el hospital y 2 colegios. Al menos 100 familias quedaron damnificadas. Un grave accidente sufrió un estudiante de la base militar de Tolemaida. Luego de lanzarse en paracaídas, el uniformado se salvó de morir tras precipitarse en caída libre. Momentos de angustia y temor vivieron los integrantes de un curso de paracaidismo del Ejército Nacional en Tolemaida, Cundinamarca. A uno de los estudiantes no le abrió por completo el paracaídas mientras realizaba caída libre.
El alumno no realizó el procedimiento de operar la reserva. Se trata del sargento segundo José Torres, perteneciente al curso militar 917. El uniformado, luego de caer, fue atendido en centro médico. Se confirmó que sufrió fractura abierta de tibia y peroné del pie derecho. El presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, presentó una tutela en la que pide la inclusión de hombres o de personas no binarias en la terna para el cargo de fiscal general de la Nación. La discriminación. El magistrado Botero asegura que la terna de solo mujeres que envió el presidente Gustavo Petro para elegir a la próxima fiscal general desconoce la equidad e igualdad de género, pues no incluyó una persona de distinto sexo o diverso género. El magistrado citó normas que establecen que la mujer y el hombre tienen igual derechos y oportunidades y pidió en su tutela que la Corte devuelva la terna para que Petro la corrija. El magistrado indica que se debe salvaguardar su derecho a poder escoger libremente al fiscal general de la Nación en una terna conformada con apego a la diversidad de género, que no sea el fruto de una imposición por un género determinado. Y destacó que los hombres y las personas de género no binario deberían tener la misma oportunidad que hoy tienen las juristas Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, aunque la Corte no ha decidido si mantiene en la contienda a Amparo Cerón, excluida por el presidente. La Fiscalía investiga una denuncia sobre la pérdida de bienes decomisados a narcotraficantes. El ente acusador busca ubicar lingotes de oro, relojes y dinero en efectivo decomisado al narcotraficante Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya. Hoy se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental. La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por el incremento de suicidios. Según reportes de Medicina Legal, este año 30.000 colombianos han intentado quitarse la vida. Los suicidios aumentaron un 15.73% en el primer semestre del año, con 1.810 casos, si se compara con el mismo periodo del año anterior. Ha venido siendo creciente. Del 2015 para acá, el año pasado fue un año de un aumento muy grande, tanto en intentos como en suicidios efectivos. La Procuraduría está preocupada por la poca disponibilidad de psiquiatras en Colombia. Colombia tiene 2.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y pues una cifra bajita. Entre enero y mayo de este año, al menos 1.5 millones de colombianos consultaron al sistema de salud por trastornos mentales, pero solo 619.000 de ellos han recibido diagnósticos. El ex integrante del cartel de Medellín, Carlos Leder, reapareció enviándole una carta al fiscal general Francisco Barbosa. En la misiva advierte que es falso que alias Mechas sea el heredero de su fortuna, como lo afirmó en su momento en la fiscalía, y dice que hay inconsistencias en el proceso para decomisar bienes relacionados con el cartel de Medellín. La Corte Constitucional instó al Ministerio del Deporte para que supere los obstáculos que presuntamente impiden que cumpla con sus deberes. La Corte hizo el llamado al fallar favorablemente una tutela de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. La asociación denunció que el Ministerio está incumpliendo la función de inspección, vigilancia y control de las organizaciones deportivas. Hay alerta en Bogotá por el consumo sin prescripción de fentanilo. 8 personas han resultado intoxicadas. Desde el Consejo piden al distrito tomar medidas para evitar que la denominada droga zombie inunde la ciudad. El fentanilo ya estaría circulando por las calles de Bogotá. Las alarmas se prendieron tras una denuncia en el Consejo. Esto sin duda nos tiene que prender las alarmas. Bogotá, los jóvenes y los adultos también pueden estar utilizando esta sustancia inadecuadamente. Según la cabildante, en los últimos 4 años se han registrado 34 casos de consumo de fentanilo, pero lo que preocupa es que 8 de ellos son intoxicación por consumo abusivo, sin prescripción médica. Que la policía, la Secretaría de Seguridad empiecen las incautaciones y empiecen un plan para no permitir que esto inunde la ciudad. La Secretaría de Salud, a través de un comunicado, aclaró que la droga zombie, como se conoce el fentanilo ilegal, no ha llegado a la capital. Son 8 casos de consumo de fentanilo sin prescripción médica en 2023, ninguno con consecuencias fatales. El fentanilo es un fármaco usado en medicina, en anestesia y analgesia desde hace más de 50 años, pero su uso artesanal mezclado con otras sustancias podría generar la emergencia que hoy vive Estados Unidos.
Fue declarada desierta la licitación para la construcción de varios tramos del Corredor Verde por la carrera séptima de Bogotá. Hoy se cerró la licitación. 2 de los 5 tramos quedaron desiertos, es decir, el 48% del proyecto. Se presentaron 3 empresas interesadas en construir únicamente la zona norte, entre las calles 99 y 200. Los tramos en los que no se presentaron contratistas son 2, el que va de la calle 24 hasta la calle 99, donde será construido lo más complejo de la obra, y el deprimido de la calle 72 y los puentes que conectarían con la avenida Circunvalar. El 38% de la obra se adjudicará el 26 de octubre de este año con las ofertas recibidas. El Ministerio de Minas anunció las primeras medidas para evitar un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía. En una medida esperada por el sector, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció el decreto 1637 que habilita la línea de crédito especial en favor de las comercializadoras de energía por 1 billón de pesos. De esta manera, las empresas podrán gestionar los recursos necesarios y alimentar su flujo de caja que garantice la operación y evitar el llamado apagón financiero. Hay que tener recursos disponibles y tener los flujos de caja sanos para que esto siga funcionando. Lo que se necesita es un puenteo de eso, y el puenteo lo dan esos recursos frescos de Findeter. El dirigente señaló que los recursos resuelven las advertencias de XM sobre las 16 empresas comprometidas financieramente para su operación. Es tratar de que estén los recursos frescos de capital para que esas empresas no vayan a generar, como dijo XM, un riesgo financiero hacia arriba y que pasemos de 17 empresas golpeadas a 36 empresas ya de la cadena hacia atrás. Los recursos por subsidios también se vienen desembolsando. El Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana, pero alertó por un aumento de la inflación. La banca multilateral mejoró las expectativas de crecimiento para la economía colombiana y espera que para el cierre del año se ubique en 1,4%, siendo mayor al 1% que se estimaba en el mes de abril. Varios sectores irán repuntando y para 2024 se tendría un crecimiento incluso del 2%. La economía se está acomodando un poco a esa pérdida de impulso de la demanda interna. Eso es positivo en el sentido que esperamos un mejor desempeño en la segunda mitad del 23. Lo preocupante para el Fondo Monetario Internacional son las estimaciones de la inflación, las cuales se proyectan en el 11,4%, siendo las más altas de América Latina. Todavía no se reduce al ritmo que ellos esperan. La inflación núcleo sigue en 2 dígitos, sigue en un nivel muy alto. Con el panorama inflacionario, el Banco de la República tendría menor espacio para bajar sus tasas de interés. El Ministerio de Hacienda dio aval fiscal a la reforma pensional. Los fondos privados de pensiones criticaron el concepto y advirtieron que la reforma es inviable. De esta manera, la cartera de Hacienda dio su concepto positivo a la reforma pensional que se tramita en el Congreso de la República. Sin embargo, el gobierno reconoce el aumento de la deuda pensional a partir del 2070, al pasar de 84 a 126% del PIB, más de 600 billones de pesos. Asofondo sostiene que las cifras hacen inviable el sistema de pensiones, ya que hay un claro agotamiento de recursos del fondo de ahorro. Esta reforma es muy costosa y sobre todo es muy costosa para los jóvenes, deja una deuda pensional muy grande para los jóvenes. El concepto del Ministerio de Hacienda lo confirma. Sin embargo, el gobierno dice que da aval fiscal. El dirigente insiste que el principal problema radica en el eje contributivo, donde los aportes a Colpensiones se mantienen entre 1 y 3 salarios mínimos. Ese sistema de pilares no es adecuado. Nosotros creemos que el sistema pensional debe estar fundamentado en el ahorro. Se hace un llamado al Congreso y al gobierno para que sean consecuentes con la propuesta y no dejar una deuda impagable a las próximas generaciones. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional de tumbar los decretos sobre la insolvencia express no afecta a los trámites de reorganización y liquidación que adelanta la entidad. La Corte tumbó una disposición de la reforma tributaria del gobierno que prorrogaba los efectos de 2 decretos de 2020 que fueron incorporados durante la pandemia para tramitar con agilidad los procesos de insolvencia de las empresas. Si bien es cierto, esos decretos que eran de emergencia desaparecen, la base legal sigue siendo la misma y seguimos nosotros bajo el régimen de la ley 1116 que permite salvar las empresas, sacarlas adelante y desarrollar esos procesos
que son o de reorganización o liquidación. Los decretos sobre la insolvencia express permitían definir la situación de una empresa en 6 meses. El procedimiento ordinario tarda 2 años. La Contraloría advirtió que es deficiente el control interno en la mayoría de entidades que supervisa. Auditorías encontraron irregularidades por 1,2 billones de pesos. En un informe que anualmente envían al Congreso sobre la eficiencia del control fiscal interno en las entidades del Estado, la Contraloría advirtió que el 43% de las entidades presentó deficiencias en 2022. Los sectores de defensa, infraestructura, TICS y vivienda obtuvieron la calificación ineficiente y solo Minas, Gestión Pública, Educación y Salud salieron bien libradas con calificaciones eficientes. Los 490 hallazgos con presunta incidencia fiscal, que por valor superior a 1.25 billones de pesos, dan cuenta de las serias debilidades existentes en algunas instituciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,31% a 1.114 puntos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más subió, con una valorización de 1,64% a 55.900 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 4,82% a 6.520 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 6.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,18% a 27.150 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.231 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.050 pesos. Un negro cuesta 4.572 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 47 centavos. El azúcar se transó en 27,9 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $85 con 92 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87 con 69 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.483 pesos. Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pereira. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Pereira fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 79%. Probablemente sí votaría, 21%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Pereira, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Mauricio Salazar Peláez, 28%. Michael Lopera Cardona, 25%, lo que suscita un empate técnico. Reinaldo Cárdenas, 11%. Marta Alzate, 8%. Diana Osorio, 4%. Óscar Cruz Ramírez, 3%. En blanco, 4%. Ninguno, 4%. No sabe, no responde, 12%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Tenemos noticia al cierre. El Consejo Nacional Electoral aceptó esta noche estudiar una solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Alejandro Char para la alcaldía de Barranquilla. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.